estudiantes. Tengan todos y todas una feliz noche. Agradecerles por esta última sesión del curso, que es la CIPAS número 3, correspondiente a la tarea número 3 y número 4. Me confirman si están viendo la diapositiva, si están viendo la información, por favor. Sí, señor. Bien. Entonces, como les decía, nos encontramos en la tercera CIPAS y la última. Vamos a hablar sobre la tarea 4 y la tarea 5. Su tutor, Stewart Toyson Padilla, desde el CEAT de La Guajira, en la ciudad de Riohacha, hoy 8 de mayo de 2025. Como es costumbre habitual, nosotros hacemos un saludo de bienvenida, pero también ese saludo de bienvenida nosotros queremos que sean los estudiantes quienes interioricen, exterioricen y hagan una presentación para que todos acá en el chat nos conozcamos y de esa manera se potencia no tanto aprendizaje colaborativo, sino ese espíritu social unadista. Adelante, alguien que quiera hacer una presentación, su nombre, en qué ciudad se está, si, a qué se dedica, una breve reseña de su vida, por decirlo así. Los que asistan a las CIPAS tienen una bonificación entre un 10 y un 15% del valor de la tarea, tanto de la tarea 4 como de la tarea 5. Es decir, para la tarea 5 tendrán una bonificación y para esta tarea 4 también tendrán una bonificación. Una dama de la sala que quiera hacer un aporte, quiera hacer un saludo de bienvenida, una presentación. Hola, tutor, buenas noches. Hola, Daisy Janet, adelante. Sería No bueno soy, encender la cámara. no soy Daisy. No es Daisy. No. Bueno, Bueno, Daisy, adelante. gracias tutor, buenas noches, me presento. Mi nombre es Daisy Cubillo, soy estudiante de Contaduría Pública, tengo 40 años, ya soy profesional en comercio internacional, pero pues también decidí estudiar contaduría porque es una carrera que me apasiona y siento que me va a abrir puertas a nivel profesional y laboral, tanto desde la parte independiente, porque pues ese es mi objetivo, pero también sé que desde la parte como empleada también me va a ir muy bien. Actualmente trabajo soy de Bogotá, trabajo en una localidad local, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, soy contratista en el área financiera. Allí me encargo pues de toda la recepción o el área de obligaciones por pagar, y en el distrito ya llevo trabajando en esa modalidad aproximadamente 6 años. Esta fue una de las razones por las cuales me motivó tomar este curso como electiva, también para ahondar sobre los conceptos de contratación pública, las diferentes, sobre todo el tema normativo que desconozco y me gusta mucho. Gracias por el aporte. ¿Quién más iba a hablar ahorita? Adelante. ¿Dónde estaba Manaure? ¿Quién más iba, quién iba a hablar ahorita? Por favor, adelante. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con Keila Caterina, adelante. Sí, tutor. Buenas noches a todos.
Bueno, mi nombre es Keila Caterine Solano, vivo en Bogotá, soy auxiliar contable. También elegí esta carrera porque había estudiado un tecnólogo en administración, pero siento que el área de la contabilidad estaba como más enfocada hacia mí, entonces por eso elegí estudiar contabilidad. Soy casada, tengo 3 niños y es un desafío realmente estudiar y trabajar al mismo tiempo y también cumplir con los diferentes roles en la sociedad. Excelente, muchas gracias. Marla Ivette, creo que iba a hablar. Marla Ivette, creo. Hola, Keila, tutor. hola, sí, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, me presento, mi nombre es Marla Parra, yo soy de la ciudad de Bogotá. Actualmente me encuentro estudiando administración de empresas, también trabajo y soy mamá. Entonces, digamos que a veces es un poco complejo el tiempo, pero pues digamos que para todo hay tiempo. Excelente. Edwin Fernando, Muy buenas noches, soy el Camaleón, mi nombre es Edwin Arana, soy embajador turístico del departamento del Tolima, gestor cultural y gerente de Camaleón Travel, una agencia de viajes operadora en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. Me especializo en visiturismo y turismo a la medida, tengo especialización en diseño de experiencias turísticas y además como profesional pues desarrollo talleres, hago formaciones y proyectos para el sector turístico y he trabajado pues, con instituciones del sector público y del sector privado. Eh, para que cualquier inquietud, ahí deje mis datos en el chat, les puede brindar toda excelente, la Edwin. asesoría y los servicios de turismo. Cuando vayamos de turismo, llegamos donde ti, a tu Ajá, agencia. Eso es exactamente, lo que importante. Eh, ahí están redes sociales y el, demás. el 21, 22 y 23 de mayo se va a realizar en la ciudad de Barranquilla el congreso anual que hace la UNAD, la Escuela de CACEN, que se llama Prospecta Internacional. Sí, Este señor. año es Prospecta Internacional 2025. Eh, Hay un eje temático que tiene que ver con el turismo. Entonces, sería interesante de pronto que tu empresa participara y se den a conocer allá para que se visibilicen. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí Eh, charlamos por interno a ver entonces qué hay que hacer, a quién hay que es contactar. correcto, claro que sí. El año Claro. pasado para el congreso que se hizo aquí en Ibagué, nosotros Y, hicimos la oferta que la ciudad. claro. Ujú. Eh, Bueno, acá nosotros del SEAT La Guajira, yo estoy, me asignaron la dirección o el liderazgo de emprendimiento, todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento por parte del director de centro, me asignó esa tarea. Y también ustedes que si tienen algunos emprendimientos, tienen algunas ideas de negocio, es bueno pues que la socialicen y nosotros, aunque estemos acá en Riohacha, en La Guajira, nosotros las canalizamos porque la UNAD es reticular, toda Colombia. Entonces, en cada SEAT, en cada centro, hay unos líderes de emprendimiento. Entonces, para que ustedes tengan eso en cuenta. Bueno, muchas gracias por esas presentaciones. Eso es lo valioso de estos saludos de bienvenida. Entonces, entramos en materia con la tarea 4, que es la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Primeramente agradecerles porque muchísimos han hecho sus aportes, han estado activos, han estado atentos, eh, han colaborado con el trabajo en grupo y eso es lo importante y significativo. Bien, la tarea 4 se habla sobre la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. eh, la guía, la guía de aprendizaje nos habla de que la actividad consiste en una presentación en Genially, ¿cierto? El primer punto, una presentación en Genially, donde se van a hacer o se van a responder unos interrogantes que están planteados en la guía de aprendizaje. Pero antes que todo, o antes que nada,
yo quiero que el estudiante entienda o explicarle sobre los contratos civiles, comerciales y laborales. Los contratos, estos contratos, eh, los contratos civiles, comerciales y laborales, ellos se derivan de unos tipos de contratos, que eso ustedes ya lo hicieron, que son los contratos unilateral y bilateral, el gratuito u oneroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, real, solemne y consensual. Estos son tipos de contratos. De esos tipos de contratos se derivan o se originan contratos civiles que son regidos por el Código Civil, los comerciales y los contratos laborales que son regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ya ustedes dieron información y respondieron sobre los tipos de contratos, cuando un contrato es unilateral y bilateral, cuando es gratuito o oneroso. Todo esto lo respondieron ustedes, pero yo se lo esquematizo aquí, haciéndole este resumen para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Entonces, los contratos civiles, estos tienen una división entre nominados e innominados. Los contratos nominados tenemos contrato de compraventa, donación, arrendamiento, depósito, y los innominados tenemos el leasing y factoring, que son unos contratos un poco más complejos. Estos que están acá son de los más sencillos. Compraventa, arrendamiento, son de los más sencillos, ah, la costumbre tiene fuerza de ley, los más acostumbrados. Y los comerciales, tenemos los mercantiles que están contemplados en el Código de Comercio en su artículo 20, numeral 19. Hay un contrato que se llama compañía mercantil. Yo se los voy a desglosar todos, pero obviamente que algunos sí tenemos relación con ellos, otros son más complejos o son más especializados. Tenemos el contrato de compraventa mercantil, el contrato de suministro, contrato de seguro, contrato de mandato comercial, contrato de comisión, contrato de transporte terrestre automotor. Este es el contrato que se hace cuando ustedes compran un tiquete que van a viajar en una flota de un departamento a otro. Ese tiquetico es un transporte terrestre automotor y está contemplado en el artículo 1597 del Código de Comercio. Este fletamento se utiliza en vías fluvial y marítima, el contrato de depósito, el factoring, el leasing. De pronto ustedes han oído hablar de leasing, leasing habitacional, leasing operativo para los que estudian contaduría y ciencias económicas. Está el contrato de agencia comercial, el contrato mutuo comercial o préstamo de consumo. Y tenemos unos contratos de tipo laboral que es regido por el Código Sustantivo de Colombia, perdón, por el Código Sustantivo de Trabajo aquí en Colombia, y es el contrato por duración de la obra pactada, el contrato a término fijo, contrato a término indefinido, el contrato temporal, ocasional o transitorio, el contrato por prestación de servicios y el famoso contrato de aprendizaje, que es único y exclusivamente del SENA. Los demás contratos que se hagan son asimilados a este contrato de aprendizaje. Por ejemplo, las personas que están haciendo prácticas, ustedes cuando ya estén en el último periodo, que ya tienen sus prácticas empresariales, a ustedes se les da como especie de un contrato de aprendizaje donde se les reconoce unos incentivos, ya sea transporte o un incentivo allí para que el estudiante realice sus prácticas empresariales. Es especie de un contrato de aprendizaje, pero el contrato de aprendizaje como tal, contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, es el del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. El contrato término indefinido, ustedes saben que es un contrato, pues, que la persona ingresa, cumple todos sus requisitos y eso es indefinidamente. El contrato a término fijo, que tiene una fecha de inicio, una fecha de terminación, puede ser de 1 a 6 meses, puede ser de 1 a 1 año o inferior a 1 año y de 1 a 3 años, que es el máximo. El contrato temporal, ocasional o transitorio, aquí tenemos es el contrato que es por día, puede ser el contrato de hora a la hora, perdón, el contrato por jornal.
Los jornales entran aquí, contrato temporal, ocasional o transitorio. El famoso contrato por prestación de servicio, que es cuando la persona, su intelecto lo pone a trabajar y bien puede ser por honorarios, y hay otros tipos de servicios, pero generalmente prima el factor intelectual. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Adelante, Daisy. Gracias, profe. Mi inquietud es, por ejemplo, los contratos que se suscriben con el Se Estado. se te escucha lejos. ¿Ahí me escucha mejor, profe? Sí, mejor, mejor. Ya. Profe, una consulta. Los contratos que se suscriben con el Estado, pero que son, digamos, por concurso, que eso lo veíamos en el módulo anterior, ¿ese tipo de contratos tiene connotación diferente a estos? O digamos que también aplica a término indefinido, o digamos que tienen una, sí, una connotación diferente. Me repiten la pregunta, porfa. Me repiten la pregunta, por favor. Sí, señor. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, sí, te escucho, claro. Listo. Mi pregunta es, profe, si los contratos que son suscritos con el Estado a raíz de un concurso de méritos, bueno, que era Concurso lo de que... méritos, correcto. Correcto. Ok. Digamos que ese tipo de contratos que se suscriben con ellos tienen esta misma connotación de contrato laboral de lo que Sí, sí, estamos porque mencionando es acá. que mira, mira, te explico, mira. Esto que está aquí, digamos que es la historia, el origen. Unos estudiosos, unas eminencias, empezaron a hacer unas clasificaciones, a hacer una segmentación y más que todo de tipo especialista en el derecho. Entonces, ellos seleccionan unos tipos de contratos, los establecen, después los clasifican en civiles, comerciales y laborales. Esta es la clasificación. Entonces, el contrato laboral, independientemente si es entidad pública o privado, se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. En el caso de las personas que concursan por mérito en la Comisión Nacional del Servicio Civil, ellos concursaron, ganaron, fueron nombrados. A ellos la entidad estatal, digamos entidad, la entidad, el ente territorial, sea gobernación, sea alcaldía o cual que pertenezca a un ente territorial, pertenezca a esa línea, ellos generan un contrato laboral. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una alcaldía por una orden de prestación de servicios, se te hace un contrato por prestación de servicios que tiene las mismas formalidades de un contrato privado, que ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Te quedó claro? Ahora, este contrato, bueno, para las personas que entran, digamos, a una gobernación, a un concurso, a la DIAN, o a un concurso de una entidad pública, generalmente ese tipo de contratación son contratos a término indefinido, que ellos están concursando por un cargo, por un puesto. Entonces a ellos se les genera un contrato a término indefinido y ellos tienen entre 4 a 6 meses de periodo de prueba. ¿Ya? Para las personas que son OPS, por prestación de servicios, ellos se genera un contrato por prestación de servicios, ¿ya? En donde no hay una relación laboral legal ni reglamentaria porque no cumple los tres elementos de un contrato: subordinación, cumplimiento de un horario y la remuneración pactada, que es el salario. ¿Quedó claro? ¿Me entendiste? Sí, profe, totalmente claro. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces, eh, desde la tarea 1 hemos venido hablando de los principios y aquí les resalto o les hago una comparación o una diferenciación entre un contrato público, un contrato privado y los principios.
Entonces, para el contrato público, estos son todos los principios que intervienen, están en la ley 80 y en el artículo, perdón, 209 de la Constitución Nacional. Transparencia, economía, buena fe, publicidad, debido proceso, responsabilidad, conmutatividad, equilibrio económico del contrato, planeación, selección objetiva. Estos son. Sin embargo, para los contratos privados está el principio de legalidad, pero aunque se dé aquí, en el sector privado también se puede dar acá, porque en ambos debe haber un principio de legalidad, normatividad, relatividad, autonomía contractual. Esta autonomía contractual acá no se da, por lo que esta autonomía contractual la tiene, es potestad del empleador. Como son empresas privadas, el empleador bien podría contratar directamente a un contratista sin someterlo, como se hace acá en el sector público, para el principio de equidad, hacer o de selección objetiva, de buscar el mejor oferente. En la empresa privada, el contratista, perdón, el contratante tiene autonomía. Ya. Lo que sí se da la buena fe, tanto en lo público como en lo privado, y es, digamos que considero yo que es como que la columna vertebral de los principios, la buena fe. Debe demostrarse y la buena fe debe estar inmersa tanto en lo público como en lo privado, y debe darse para la ejecución de ese contrato o principio de confianza. Esto es uno de los principales principios que se dan en tanto en la contratación pública como en la privada. Está el principio de responsabilidad, principio de solvencia o garantía patrimonial, eh, principio de libre competencia concurrencia, principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, de la consensualidad, de la costumbre, del enriquecimiento sin causa, error común y de la imprevisión. Entonces, fíjense que acá hay mucho más que acá. No obstante, estos principios que se dan acá son tangentes con lo de contratación pública. Es decir, tienen armonía. ¿Ya? Bueno, entonces se habló sobre eso. Eh, Ustedes hablaron también sobre su clasificación, teniendo en cuenta su autonomía, su riesgo, su entrega, su valor, según su interpretación legal o regulación, según su estructura, según sus obligaciones, según su formación, según su forma y según la duración. Entonces, en alguna ocasión estuvimos hablando sobre acuerdos marco de precio. Eh, Cuando hablamos aquí de contrato complejo, se refieren a unos contratos que son contratos padre, que le llaman ellos. ¿Qué significa un contrato padre? Un contrato padre es un contrato que puede ser de miles de millones, y de ese contrato eh, hay unas subdivisiones. Decirle un ejemplo. Se va a contratar una suma de 500.000 millones de pesos, pero lo hace un contrato padre. Entonces, de esos 500.000 millones de pesos, 100.000 millones van a ser para por decirlo de una manera, serán utilizados para infraestructura, esos 100.000 millones. Entonces, de esos 100.000 millones se hace un contrato derivado, ¿cierto? De estos 500.000 millones menos 100.000, ya quedan 400.000. Y de ahí se van haciendo contratos derivados hasta completar los 500.000 millones. Entonces, el contrato complejo, contrato padre, es el de 500.000 millones, y los derivados son los contratos hijos. ¿Está claro eso? Si no me entendieron,
si nadie dice nada, porque me entendieron o no me entendieron. ¿Qué dice Daisy Janet? Sí, profe, lo que entiendo es, bueno, digamos que en ese contrato complejo yo haría una subcontratación, solamente que sería como una palabra muy coloquial hablar de una subcontratación, No, la o es subcontratación, diferente. no, ahí no hay subcontratación. La subcontratación, por ejemplo, de este contrato complejo, esto lo utiliza mucho Ecopetrol y esas grandes empresas. Ellos vienen y contratan 500.000 millones para hacer adecuaciones, para hacer mantenimientos, para hacer pinturas, para hacer pavimentación. ¿Sí me entiende? Entonces, para cada línea de contratación, ellos obviamente hacen todo. Listo. Entonces ellos seleccionan 500.000 millones para un contratista. Ese contratista se ganó esos 500, perdón, se ganó 100.000 millones. El contrato derivado sí puede subcontratar. El contrato complejo no. El contrato complejo es como si fuera una mano que vale 500.000 millones y cada dedo mío vale 100.000. Entonces, si yo cierro la mano, es el contrato padre. Entonces, cada dedo mío va a ser un contrato hijo. Entonces, en los contratos derivados yo sí puedo contratar, pero en el complejo, subcontratar, perdón. En el complejo no. ¿Alguien más quiere hacer alguna aclaración? ¿Algún aporte? ¿Quedó clara la explicación? Bueno, seguimos entonces. Otro punto me dice de las consecuencias que se producen por incumplimiento en los contratos privados. El artículo 1546 del Código Civil y el 870 del Código de Comercio nos dice de que en caso de que una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, faculta a la otra para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. Eso ya ustedes creo que lo tienen bien claro. eh, lo tienen ya bastante comprendido y siempre en una contratación hay dos partes, el contratista y el contratante, ¿ya? Bueno, entonces seguimos. La diferencia entre daño emergente y lucro cesante se entiende por daño emergente la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. O sea, básicamente es una pérdida por el no cumplimiento de la obligación, el daño emergente. Y el lucro cesante es una ganancia o provecho que dejó de reportarse o recibirse por no cumplirse la obligación. Eso es para que esta información que está aquí, para que la tengan en cuenta para el desarrollo de la presentación en Genially. La presentación en Genially es grupal, no es individual. Los que no han hecho aportes al foro pueden hacer el aporte, pero en el cuerpo del foro, pero con sus compañeros pueden adherirse para realizar las diapositivas. La diapositiva, ojalá y sea una diapositiva que tenga una portada donde aparezca el nombre de todos los estudiantes con el nombre de la tarea 4. En la segunda diapositiva podría ser el índice numerado, esto como para llevar una secuencia cuando se esté leyendo, cuando se esté mirando la diapositiva. Bien, entonces aquí tenemos diferencia entre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Aquí hay una definición de responsabilidad. Alguien que por favor tome la palabra y me defina qué es responsabilidad, me defina qué es la responsabilidad. Las letras que están de color negro, por favor. La responsabilidad se refiere
al deber de dar respuesta a las consecuencias de los actos realizados. La responsabilidad tiene que ver con la obligación de una persona con respecto a otra a quien ha inferido algún daño. Este es un tema, un concepto jurídico. Es la obligación de una persona con respecto a otra y se asocia a las consecuencias de los actos realizados. Entonces, y ahí hablamos de responsabilidad. Pero ¿por qué es importante que ustedes entiendan el concepto de responsabilidad? Porque vamos a ver qué es responsabilidad civil contractual y la extracontractual. ¿Quién quiere participar y me lee quién es responsabilidad civil contractual y otra estudiante, hombre o mujer, lee responsabilidad civil extracontractual, por favor? Responsabilidad civil contractual. La responsabilidad está referida a un pacto o un contrato y contiene la obligación de reparar aquellos perjuicios o daños tanto por el cumplimiento defectuoso o el retraso y la demora de lo pactado previamente. Obligaciones que requieren la existencia de una relación anterior entre quien ocasiona el daño y la víctima y que el perjuicio haya sido motivado por esta relación. Excelente, claro que sí. Y ahora miremos la responsabilidad civil extracontractual. ¿Quién quiere leerla? Esta es bastante interesante, la extracontractual. Cuando no existe un vínculo previo entre quien causa el daño y quien lo sufre, o si el daño no se generó en el vínculo previo que existía, estamos ante una responsabilidad civil extracontractual. En estos casos, la obligación a reparar o indemnizar a la víctima del daño permanece inalterada. Lo que cambia es la forma de llevar el proceso y sus características. Ok, excelente. Bueno, entonces fíjense que tenemos contractual y extracontractual. La contractual se refiere a un pacto o contrato, ¿ok? O sea que sí existe un pacto o contrato, mientras que en la extracontractual no existe un vínculo previo entre quien causa el daño y quien lo sufre. ¿Qué significa esto? Que el ejemplo típico, hay dos ejemplos típicos que vienen a ser la persona construye un edificio, ¿cierto? Y en la construcción del edificio surge un accidente, digamos, se cayó un elemento de allá arriba pesado y cayó sobre un vehículo, lo averió, lo dañó. Entonces, la construcción del edificio se hizo un contrato o pacto entre un contratante y un contratista para la construcción del edificio. Lo que no se contempló fue que ese daño que se sufre, ese no está relacionado ahí en el contrato. No existe un vínculo previo entre ese accidente o caso fortuito que pasó y el daño que sufrió el elemento pesado que le cayó al vehículo. Ese es el famoso ejemplo típico de responsabilidad civil extracontractual. O, por ejemplo, cuando usted tiene un vehículo o la persona tiene un vehículo, compra un SOAT, un seguro obligatorio de accidente de tránsito. Ese SOAT le cubre, su cobertura está limitada. Pero ¿qué pasa? Que la persona, el carro sufrió un daño, se salió y fue a dar al muro de una casa, dañó el muro, hizo averías en el muro de la casa, dañó la reja. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad civil contractual, que es el SOAT, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, pero también tenemos una responsabilidad civil extracontractual, que es el daño que causó el vehículo al meterse sobre la casa y haber dañado la reja y la fachada, por decirlo así de una manera. ¿Ya?
Entonces, esos son los dos, las diferencias que hay entre el uno y el otro. ¿Quedó claro? Profe, Sí. en la responsabilidad civil extracontractual, de todas maneras, yo sí tengo que suscribir un contrato, lo que no sé es con quién lo voy a ejecutar, por decirlo así. Por ejemplo, el caso que está colocando del SOA. Bueno, Porque la digamos que, responsabilidad. Ok, sigue, continúa. no, porque pues digamos en este caso yo sé que tengo que adquirir un seguro obligatorio cuando tengo un carro, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, tengo un accidente y resulta que dañé, no sé, otro carro. En ese caso también, digamos que tendría la responsabilidad civil extracontractual si yo por lo menos tengo un seguro contra, no sé, contra accidentes. De lo contrario, pues no habría ninguna responsabilidad. Eh, Volviendo al tema del seguro obligatorio de accidente de tránsito, Mónica Isabel, ahora hablas tú. Volviendo al tema del SOAT, el SOAT tiene unas coberturas. El SOAT, cuando la persona compra el SOAT, tiene unas coberturas específicas. Cubre esto y esto y esto y esto. Pero además del SOAT, está un seguro de responsabilidad civil extracontractual que se llama RCE, Responsabilidad Civil Extracontractual, para vehículos. ¿Qué cubre eso? Eso cubre una eventualidad, si la persona no lo permita Dios, pierde los frenos, atropella a alguien, si, como te digo, entra a una casa, hace un daño ahí, digamos que no que entra a la casa, pero que sí hace un daño en la parte de afuera. Entonces, eh, la responsabilidad civil extracontractual es contingente, es decir, que la persona compra su seguro, pero puede suceder que a lo largo de ese año no pasó nada. Listo, eso es un acto, es una contingencia, no pasó nada, pero puede suceder. Entonces, al poder suceder, la persona lo que hace es que se blinda jurídicamente y compra su seguro de responsabilidad civil extracontractual. ¿Ok? Claro, Ahora, pero a veces hay unos seguros, bueno, el SOAT. El SOAT, cuando hay un SOAT, creo que el SOAT es cuando hay herido o algo así por el estilo. Eh, si hay, eh, si hay, si hay otro tipo de daño, no sé, esa cobertura tendríamos que averiguar. Aquí creo que tenemos una estudiante que trabaja en seguros. Bueno, le damos la palabra a Mónica y después al compañero que levantó la mano. Adelante. Profe, ¿y si por el contrario fuese un caso en que yo soy una persona que va en bicicleta y le causo un daño a un carro? Yo soy responsable del daño, pero y No por el sería una tipo de vehículo. responsabilidad civil. No, no, una bicicleta no reviste peligro. Una bicicleta es un vehículo, eh, digamos, de tracción humana. Pero entonces yo no Entonces, estaría obligada a pagar si yo le hago un no, rayón o algo fíjate así. que no hay SOAT para bicicletas, no hay seguros para bicicletas. El seguro que O hay es sea, que no hay una se la roben. obligación como tal. Pues claro, porque es que las aseguradoras, pues ya han hecho estudios a fondo y han considerado que una bicicleta o un monopatín no son, por decirlo de una manera, letales, que puedan hacerle un daño a alguien. Y de pronto por su velocidad, una persona generalmente no anda a altas velocidades. Entonces, no está contemplado. Y inclusive creo que sí, no hay SOAT para bicicletas, creo. No sé, no he visto ni uno todavía. Ah, ok, profe. Gracias. Adelante. ¿Quién más quiere hacer intervención? Profe, bueno, Sí, señor. sí existen ya las pólizas para las bicicletas. Ah, Eh, excelente. yo creo que usted lo dijo muy claro ahorita que la responsabilidad civil extracontractual es más como una previsión
que se tienen para los contratos. O sea, yo tengo un contrato con la aseguradora para que me cubra mi carro, ¿cierto? Y Es la correcto. previsión extracontractual es por si hay un tercero involucrado para poderle responder a él. Claro Lo que mismo sí. pasa con los contratos en el sector público. O sea, yo me gano un contrato con una alcaldía, con algo, y ellos me piden que tenga una póliza de responsabilidad civil extracontractual, porque si yo no Claro. cumplo con ellos, ellos le reclaman a ese que tengo yo contratado, el que yo contrato la póliza de responsabilidad civil, y entonces ellos tienen un Excelente. punto previsivo de que si no hay cumplimiento del contrato, de la responsabilidad contractual, si no hay ese cumplimiento, está la extracontractual para cubrir esa Sí, señor. obligación. Entonces, sí Sí, es señor. más como relacionado a la previsión de Claro. incumplimientos. Es correcto. Gracias. Excelente. Claro que sí. Bueno, entonces, eh, Daisy, ¿quieres decir algo o ya quedó todo claro? No, solo, Listo. profesor, ¿Sí? quiero entender es, obviamente para poder hacer exigible este tipo de responsabilidades, estamos hablando de que previamente se tiene que adquirir un seguro, de lo contrario, pues no habría nada. Claro, que cubra esa cobertura. Si no hay seguro, no hay nada, obviamente, pues no está confeccionado el contrato, entonces no hay legalidad entre las partes, que no hay un documento, no hay nada. Profe, y ¿Ya? lo que puso, el ejemplo que puso la compañera ahorita con el tema del accidente de la bicicleta, ella dice que no hay una responsabilidad, que no, sí hay una responsabilidad civil. Ya entras a un proceso jurídico de entrar a indemnizar unos daños causados al vehículo. O sea, voy en mi bicicleta, daño un carro, yo como civil tengo que entrar Claro, a así responder es. por él. Ya es un proceso. Claro, Que yo claro. no tenga una póliza, que no esté asegurado, o sea, yo no he prevenido eso. Entonces la responsabilidad recae en mí. El desconocimiento de Sí, la claro. norma no me exime de la responsabilidad. Sí, claro. Aunque generalmente a los que siempre atropellan son a los de la bicicleta. Casi siempre una bicicleta no hace daño si no le hacen daño a la bicicleta. Entonces, pero sí, claro que sí, es correcto lo que tú dices. Eh, eh, hay unos elementos jurídicos en donde quien hizo el daño debe responder. Independientemente si es la bicicleta que hizo el daño, debe responder. Que está contemplado así dentro del contexto jurídico colombiano. Bueno, gracias por esos aportes muy buenos. Vamos a pasar entonces ahora a la tarea 5, pero antes de pasar a la tarea 5, miremos aquí algo. Quiero mostrarles de que la tarea 4, ustedes pueden verla allí. Tengo que dejar de compartir. Tarea 5 está la presentación. Ahí está la presentación. Está la presentación. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a compartir aquí. Este contrato de prestación de servicio dice la tarea que ustedes deben hacer una presentación en Genially, dando respuesta a lo que hemos hablado ahora, estos temas que se han expuesto. Segundo, un contrato de prestación de servicio con todas sus formalidades plenas. Aquí les pasé este contrato para que se guíen, se orienten. Solamente ustedes tienen que diligenciar las partes verde y azul. ¿Ya? Van leyendo, van mirando y van extractando del documento de la agroindustria panelera, el análisis que van haciendo allí y lo van poniendo acá para los que van a hacer contratos de prestación de servicio. Los que Profe, ¿ese vayan a dónde hacer, está? eso se los envié yo eso se los envié yo al correo. Ok. Eso se los envié yo al correo. 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 Eso se los envié yo
Entonces, usted solamente lo que tiene aquí que ponerle diligenciar, diligenciar, ¿ya? Y van cambiando, van cambiando. Eso sí, que al cambiar las letras verde y azul, tienen que ponerla en negra, porque lo que está aquí es para que ustedes se orienten, pero no lo van a entregar así y tampoco aquí entre paréntesis el nombre del contratante allá adentro. O sea, tienen que diligenciar todo, después convertir en que quede todo en negrito, revisan y envían. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, quedó claro. Sí, profe. Igual le envié, igual le envié, bien le envié este que es de suministro. Este es un contrato de suministro. Entonces aquí solamente tienen que ir también diligenciando. Cambian ustedes aquí los nombres, aquí dice Universidad de A, cambian el NIC, o sea, es una tarea donde ustedes van a practicar. Entonces aquí van poniendo información. En los contratos suministro deben identificar qué suministro, las cantidades de los insumos que van a comprar o van a suministrar. Hace como especie es decir, que aquí donde dice, deben hacer como un cuadrito en Excel y anexarlo allí. Las cantidades que van a vender, cantidad, valor unitario, valor total, y así, para que quede como más completo el informe, porque de pronto te dice, venta de 50 kilos, venta de 50 kilos, perdón, venta de 50 bultos de azúcar de 50 kilos. Entonces, eso tiene que quedar como en un cuadrito. Generalmente en los contratos de suministro se hace un cuadro, se hace un cuadro de los elementos que van a venderse, ¿ya? Y aquí también se van guiando y van virando, hacen la firma, pueden ponerla, si ustedes quieren, la pueden poner digital y convierten el documento en PDF después que tengan todo listo. Este es un ejemplo. Bueno, ¿qué otra cosa más sería? Entonces la presentación en Genially, la presentación en Genially. Algunos han hecho unas presentaciones muy, pero muy buenas, bastante interesantes, muy didácticas. Otros no se les entiende mucho, pero bueno, pueden a nivel grupal trabajar para que ese trabajo sea de una buena nota. Bueno, entonces, eso con respecto al trabajo número 4. Una sola persona será la encargada de hacer una sola persona será la encargada de hacer la entrega. Eh, adelante, Mónica Isabel, ¿ibas a decir algo? Profe, una pregunta con respecto a la presentación de Genially. Em, Nosotros como grupo quisimos como grabar audio para leer la, la presentación, como para presentarla, Está bien, háganlo. Está pero bien. entonces no pudimos hacerlo, o sea, no pudimos guardarlo directamente en Genially, sino que grabamos la pantalla y lo subimos a YouTube. ¿Está bien así? Listo, no importa. Vale, Vale, se las profe. valgo. Gracias. Ok. Gracias. ¿Me recuerdas? Ok, Bueno, profe. Vale. entonces la tarea 4 queda aclarada, queda lista. Si, si nadie dice nada, es porque entendieron o no han entendido nada. Bueno, listo, continuamos. Vamos entonces ahora a pasar a la tarea. Vamos a pasar a la tarea 5. La tarea 5, ¿qué nos dice la tarea 5?
Miremos acá la tarea 5. La tarea 5 nos habla de un ejercicio práctico. ¿Ya? Eh, aquí. Realizar un resumen argumentativo que incluya el análisis del documento Contratación Pública y Programas de Cumplimiento Empresarial en América Latina, los casos de Brasil y Colombia. En la tarea 5, cuando se abra el foro, se abra todo eso, en la bibliografía, en los referentes bibliográficos, hay un enlace que los va a llevar a un artículo que se llama Contratación Pública y Programas de Cumplimiento Empresarial en América Latina. Ahí ustedes se van a enfocar los casos de Brasil y Colombia para hacer el desarrollo de la tarea. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes allí? Van a tener en cuenta las leyes relevantes sobre ley de contratación del Estado de Colombia y ley de adquisiciones en Brasil, procedimientos para contratar, regulaciones sobre transparencia y responsabilidad. Van a hacer a nivel grupal el resumen argumentativo en español y en inglés. Usted sabe que la UNAT está acreditada en alta calidad, entonces deben hacer eso en español y en inglés. Entonces, ese resumen argumentativo, ustedes lo leen, lo interiorizan, solamente se van a enfocar en Colombia y en Brasil. En base a esto que está acá, que le señalo aquí estos punticos, ustedes van a desarrollar su tarea, deben hacer un aporte en el foro y deben, a nivel grupal, hacer la tarea todos a nivel grupal. Una sola persona será el encargado de entregar el producto. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en las actividades y incluir a los autores que hayan participado en la actividad. Vamos a ver algo aquí. Bien, para la entrega en la tarea 4, ustedes deberán enviar un archivo así, tarea 4-1010-1 y el número del grupo. Aquí hay un ejemplo. Tarea 4-1010-01-100 y la tarea 5, tarea 5-1010-01-100. Yo porque tengo, estos hacen parte de mi grupo, de mis grupos. Entonces pongo esto como tarea, como ejemplo. Esto nos facilita a nosotros identificar de que el grupo 100 envió su tarea 4. El grupo 100 envió la tarea 5. Obviamente en los entornos que le corresponden, en los foros que le corresponden. Yo por acá, tengo el documento. Por acá tengo el documento. A ver si lo logro abrir aquí. Los casos de Brasil y Colombia. No sé si lo logran ver. No, profe. No se logra ver. No, señor. Ay, antes sí. Antes sí Aquí. estaba. Ahí. Ahora sí. Bueno, este es el documento. Ese documento ustedes lo pueden descargar. Lo pueden descargar. Regálame un minuto para enviárselo por aquí por el chat.
Ya se lo envié al chat. Ya se lo envié al chat. Y en el chat está. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer, ¿cierto? Este documento, este artículo habla sobre la corrupción, sobre Odebrecht, sobre los casos de éxito en Brasil, cómo ellos fueron, pareciera, da a entender de que Brasil ha tomado ventaja y delantera frente al caso de la externacionalización, ¿no? Externacionalización, o sea, de factores externos que hacen parte de su contratación y que ellos parece que tienen como unos elementos jurídicos que blindan, pero que además de blindar ellos jalonan a tanto a los nacionales como extranjeros cuando hay casos de corrupción. Eso es lo que estuve leyendo y eso más o menos es lo que les puedo decir a ustedes con respecto a eso. Entonces, cuando se habla de Colombia, obviamente, pareciera como si Colombia estuviera, no digamos en pañales, pero sí rezagada frente al caso de Brasil. Sin embargo, habla sobre de que Colombia tiene como que con Colombia compra eficiente y otros elementos más, le hace falta como algunos elementos para convertir y llegar a un caso de éxito de lo que está realizando Brasil hoy en día en el tema de la corrupción en cuanto a la contratación estatal. También habla de la OCDE. La OCDE juega un papel importante aquí, pero que Colombia como que y otros países de acá de América no han entrado a la OCDE de lleno, sino que como que están ahí de reojo, de lejitos. Entonces, es una lectura, es un resumen que tienen que hacer ustedes y enfocados tanto en Colombia como en Brasil. Por ejemplo, aquí dice, son 30 hojas. Aquí dice 3.2 Colombia. Brasil está acá arriba. Aquí dice 3.1 Brasil. Pero para llegar a ustedes aquí, deben echarle una lectura allá a toda la introducción, los antecedentes históricos, para poder llegar aquí y hacer el trabajo que necesita. Es eso, hay que hacerlo en español, en inglés. Como les digo, se envía así de esta manera. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, damos por terminada entonces la, damos por terminada la web, perdón, las CIPAS. Damos por terminada las CIPAS. Y escucho dudas, inquietudes. O me entendieron demasiado o no me entendieron nada. Dicen así cuando nadie pregunta. Adelante, Linés Orani. Profesor, buenas noches. En Sí, la grabación ahorita, es que entre tarde, qué pena, queda grabada para cuando le estarían viendo la grabación. bueno, tú entraste, Ujú. entraste eh, en Microsoft Teams genera Ujú. una grabación automática. Ahora en el chat
se genera una grabación que ya llega al chat, llega a la lista de asistencia y tú ingresas al chat de Microsoft Teams y tú puedes descargar la grabación ahí mismo. O sea, ahí mismo está. Ella demora por unos 15 minutos. Ah, bueno, profe, gracias. Es decir, esta grabación se genera ahorita, dentro de unas 20, 25 minutos llega al chat. Muchas gracias, profe. Y tienes alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, la podemos, la podemos resolver. Daisy Janet, adelante. Profe, una consulta con respecto a la última actividad y es el documento que debe estar también en inglés. Para ello, digamos que también podemos solicitar correcciones si el documento está bien, me refiero a la traducción. No, bueno, con respecto a eso, está el Google Traductor, en donde tú redactas un párrafo, lo colocas allá en el Google Traductor y él te traduce. Él te traduce, obviamente, pues que habrán algunos aspectos del lenguaje técnico que es posible que él lo traduce tan literal o tan lineal, pero cuando se esté leyendo el documento uno se da cuenta y es como para que ustedes potencien ese inglés, vayan ejercitando ese inglés, ¿ya? Vayan ejercitando ese inglés. Me gustaría que nos tomáramos todos, abrieran su cámara para tomarles una fotico aquí, una impresión de pantalla, ya la última y la tercera CIPAS, todo ya para terminar. María Ivette está enfermita, tiene gripita, ¿cierto, María Ivette? Sí, señor. Bueno, ya saben que estamos todos cordialmente invitados para asistir a Neiva, para ir a Neiva. Allá nuestro amigo Edwin Fernando se espera hacer un recorrido. Acá en La Guajira Tolima. también, en Tolima, Ibagué, Tolima, disculpa. Acá en La Guajira también hay unos sitios espectaculares, allá en el Cabo de la Vela, unas cosas que parecen mágicas. Bueno, mis apreciados y apreciadas estudiantes, la verdad pues muy agradecido por estas CIPAS. Me ha gustado mucho, ha sido bastante agradable. Fue agradable con ustedes el haber compartido este tiempo. De todas maneras, pues estamos pendientes con la tarea 4, la tarea 5. Alguna duda, alguna inquietud, me llaman, me escriben y estamos prestos para ayudarle porque nosotros los tutores, esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos una feliz y bendecida noche. Su tutor y amigo, cuenten conmigo en lo que necesiten. Utilicen al máximo las herramientas que le damos y ahí estamos. Un fraternal abrazo. Buenas noches. Listo, profe, igualmente. Que tenga una feliz noche. Profe, antes de que se vaya, yo le puedo hacer una pregunta con respecto al trabajo de mi grupo. ¿Aló? Ay, no.